revelado. Lo que mi hijo no contaba tras vender mi casa y auto es increíble y transformador. La noche era fría y la tristeza se sentía como un peso en el estómago de Juan, un mecánico que había dedicado su vida a construir un hogar para su familia en un pequeño pueblo de México. La sonrisa que alguna vez iluminó su rostro ahora era un espejismo, una máscara que intentaba sostener frente a su hijo Pedro, un joven de 17 años lleno de sueños. Sin embargo, el peso de las decisiones erradas lo mantenía atrapado en un limbo de desesperación y vergüenza. La venta de su casa y su auto, símbolos de su sacrificio, se había convertido en un acto desolador que lo consumía poco a poco. Mientras miraba su reflejo en el espejo, las dudas se cernían sobre él. ¿Era aún un buen padre? La presión de mantener una imagen se volvió abrumadora. No solo había perdido su hogar, sino que, en su mente, también estaba fracasando como pilar de su familia. Las noches se tornaban largas, oscuras, llenas de pensamientos sobre lo que había podido hacer diferente. El estallido de la venta había dejado una herida profunda, abriendo un abismo de incertidumbre entre él y su hijo. Pedro, a su vez, era un mar de contradicciones. La ambición que lo impulsaba a buscar una vida mejor conflictaba con el deseo de honrar la herencia familiar. Ver a su padre desmoronarse bajo el peso de un fracaso tácito lo llevó a tomar decisiones drásticas. La idea de vender la herencia familiar, un legado que había pertenecido a sus antepasados, pareció ser su única salvación. Esa tarde nublada, armado de una determinación inesperada y vacío de introspección, tomó la decisión que cambiaría su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de esas palabras resonó en su mente mientras llevaba a cabo la venta. Pero tras el intercambio, un viejo baúl le esperaba, custodiando secretos familiares que jamás imaginó descubrir. Dentro encontró un premio Nobel de la Paz, y una mezcla de orgullo y confusión se apoderó de él. ¿Qué significaba realmente aquel hallazgo? Reflexiones sobre el verdadero valor de la familia se agolpaban en su mente, mientras el brillo del galardón se confrontaba con su deseo de éxito personal. Mientras tanto, Juan se ahogaba en la tristeza. Cada rincón de su ser era un recordatorio de lo que había perdido. Con cada día que pasaba, se cuestionaba su valía como padre. La memoria de su abuelo, un ingeniero respetado, comenzaba a asomar en su memoria, evocando un legado de esfuerzo, dignidad y amor familiar que creía perdido. La relación entre ambos se tornó cada vez más tensa. Un campo de batalla emocional, donde la frustración y la decepción se manifestaban en cada conversación. Las palabras se tornaron dagas afiladas, apuntando a las inseguridades más profundas de cada uno. La angustia de Juan y la desesperación de Pedro eran como dos imanes, uno tirando hacia el miedo de fracasar y el otro hacia la presión aplastante de tener éxito. La noche de luna llena, Pedro se encontraba nuevamente frente al viejo baúl, la pieza de su familia que había quedado olvidada.
En ese silencio, cuestionamientos profundos afloraban. ¿Sería la ambición el camino correcto, o el legado de amor y sacrificio de su padre era la verdadera fortuna? La lucha interna entre ser un hijo de éxito y un hijo leal lo consumía. Cuando lo miró, el abismo entre ellos pareció ampliarse, dejando a Pedro atrapado en un dilema emocional que simplemente no podía resolver. El tiempo seguía su curso, y cada momento se sentía como una oportunidad perdida. ¿Lograrían encontrar un punto en común en medio de tantas visiones enfrentadas? La presión aumentaba, mientras ambos esperaban el momento de confrontarse, sin saber que las decisiones que estaban a punto de tomar podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Los días siguieron avanzando, con cada amanecer trayendo consigo un aire de incertidumbre. Juan, sumido en su reflexión, se dedicó a trabajar horas extra en el taller. Sin embargo, la mecánica de su rutina no era suficiente para ocultar el vacío que se había hecho en su vida. Cada motor reparado le recordaba el anhelo de restaurar no solo su situación financiera, sino también su posición como padre y figura de respeto. Consciente de su impotencia, comenzó a estudiar manuales de mecánica más complejos, convencido de que la superación de sus habilidades podría darle un nuevo sentido a su identidad. Mientras tanto, en casa, Pedro pasó del silencio de su habitación a una búsqueda frenética del reconocimiento que anhelaba. El galardón que había descubierto en el baúl lo instó a profundizar en la historia de su familia. Era un momento de revelación. Ese premio no solo simbolizaba un logro ajeno, sino que resonaba con un profundo legado de sacrificio y esfuerzo. Tenía que entender que había llevado a su antepasado a recibir tal honor. Esta madurez, no exenta de peligros, lo condujo a investigar a su abuelo. Leyó sobre su vida, sus luchas y, sobre todo, su ética de trabajo. La lucha por un cambio se encarnó en él, provocando un deseo ardiente de alcanzar lo que su abuelo había logrado. Las discusiones entre Juan y Pedro se intensificaron. Juan, un padre herido, insistía en que Pedro se quedara en el pueblo y se dedicasen a reconstruir juntos lo que una vez fue su hogar. Por el contrario, Pedro comenzó a soñar con salir, abordar el mundo más allá de los límites de su pueblo, un mundo que prometía una vida emocionante y exitosa, a pesar del dolor que eso podría causar. Cada interacción entre ellos se volvía un campo de batalla, donde el rencor y la decepción se entrelazaban, provocando quiebres que pesaban en el ambiente como nubes de tormenta a punto de estallar. Una tarde, mientras trabaja en el taller, Juan reparó un auto que había llegado con múltiples problemas. Cada giro de la llave en el motor resonaba en su interior como un reto. ¿Podría él reparar también el motor del caos que había destruido su conexión con Pedro? Decidido, tomó la vieja radio, su compañera de tantas horas en el trabajo, y sintonizó una estación que hablaba sobre autoayuda, historias de reconciliación, perdón y el poder de la comunicación. Gradualmente, se planteó la posibilidad de utilizar su próximo día libre para dar el primer paso hacia la reconciliación con su hijo. Pedro, por su parte, encontró un espacio para reflexionar sobre sus acciones. La ambición ardía dentro de él, pero la lucha interna sobre cómo manejar el legado dejaba un sabor amargo en su boca. En la quietud de la noche, cuando la luna iluminaba su habitación, se sintió atrapado entre su deseo de éxito y su amor por su padre. Decidió que, antes de tomar cualquier decisión drástica, necesitaba hablar.
quería entender el punto de vista de Juan, incluso si eso significaba confrontar esas emociones que había estado evitando. El día llegó. Con inquietud, Juan se preparó para el encuentro. La tensión en el aire era casi palpable. Sin embargo, ambos sabían que era el momento de abrir corazones y poner sobre la mesa los temores que los habían ahogado. La reconciliación era su última oportunidad, y si podían encontrar una mirada común, tal vez sus caminos se entrelazaran nuevamente. Pero Pedro, en el mismo momento en que entra al taller, mira el viejo motor en el que Juan había estado trabajando. En su mente, un impulso repentino toma forma. ¿Y si no era solo el perdón lo que necesitaban? Quizá, solo quizá, podría transformarse también en algo más. Sin embargo, sus palabras se entrelazan con el eco de la desesperación en su pecho. ¿Estaban listos para enfrentar sus verdades? La conversación podía dar un giro decisivo hacia una nueva etapa, o quizás, por el contrario, conducir a una ruptura definitiva. Ambos esperaban ansiosos, con el corazón en la mano, listos para abrir su dolor, pero aún sin saber que ese intercambio marcaría un antes y un después en sus vidas. ¿Lograrían reconstruir lo que parecía irremediablemente roto? La respuesta se acercaba a medida que la noche se adentraba en el horizonte, dejando el destino de ambos en un velo de incertidumbre. Cuando Pedro cruzó la puerta del taller, la atmósfera cargada se palpó en el aire. Miró los motores desmantelados, las herramientas dispersas, y en su mente un caótico torbellino de emociones chocó. Juan lo observaba, la preocupación dibujada en su rostro. En ese instante, las palabras parecían huir de ambos, temerosas de la verdad que pudiera escaparles. Juan respiró hondo y buscó el valor para romper el silencio. «Pedro», empezó, «hay algo que debemos discutir. La vida ha cambiado para nosotros y quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a escucharte». Su voz temblaba ligeramente, pero la determinación en sus ojos era inconfundible. Estaba decidido a descifrar el enigma de su relación, así como había hecho con los motores que reparaba. Pedro, atrapado entre la necesidad de ser comprendido y el miedo al rechazo, sintió que los recuerdos de su infancia lo golpeaban con fuerza. Su padre siempre había estado presente, pero a menudo se sentía invisible. «No estoy seguro de ser quien tú esperas que sea, papá», confesó, su voz demasiado baja. «Siento que te decepciono cada vez que pienso en salir de este pueblo». La sinceridad en las palabras de Pedro tocó algo profundo en Juan. Recordó sus propios miedos al asumir la paternidad. La presión de ser un modelo a seguir se había transformado en una carga. «No quiero que cargues con el peso de mis expectativas. Lo que más deseo es que encuentres tu camino, el que te haga feliz». A medida que la conversación se desarrollaba, la tensión comenzó a levantarse como una niebla disipada por el sol. Pedro compartió su deseo de explorar el mundo, de enfrentarse a lo desconocido. En sus ojos brillaban las ansias de un futuro audaz. Y Juan, al escuchar esas aspiraciones, sintió un destello de orgullo, aunque también de pérdida. La revelación de su hijo era un espejo de sus propias frustraciones pasadas, aquellos sueños que había enterrado en el taller. Ambos comenzaron a darse cuenta de que sus luchas eran más paralelas de lo que pensaban. Juan había dejado de lado sus aspiraciones de ser un mecánico reconocido, y Pedro se sentía atrapado en un legado que no le correspondía. Era una danza complicada de miedo y esperanza, donde cada paso podía llevar a un nuevo horizonte o a una caída dolorosa.
Un impulso repentino llevó a Juan a abrir un viejo cajón lleno de herramientas y documentos. «Mira esto», dijo, sacando un trozo de papel amarillento. Era su antiguo certificado de formación como mecánico especializado. «Estos son mis logros, pero también mis fracasos. Nunca busqué realmente más allá de este lugar, y ahora me doy cuenta de que se lo transmití a ti». Pedro lo miró, sorprendido. La revelación de su padre lo llevó a cuestionar su propia perspectiva. «Quizás deberíamos plantearnos algo más grande que nosotros dos», sugirió. «Algo que nos una, pero también nos libere». Ambos sintieron el peso de la historia sobre sus hombros y la presión del futuro por delante. La conversación había desenterrado no solo el dolor de su desconexión, sino también el potencial para crear algo nuevo. Pero antes de que pudieran trazar un nuevo plan, la chispa de un nuevo camino se encendió en la mente de Pedro. ¿Y si comenzamos un proyecto juntos, algo que combine nuestras pasiones? Podría ser la manera de tener un nuevo comienzo. La idea flotaba en el aire, vibrante y misteriosa. ¿Podrían realmente reconstruir su relación y su legado en algo más? La duda se mezclaba con el destello de la inminente transformación, el comienzo de una nueva historia que aún debía ser escrita. La noche seguía cubriendo el taller, y el destino de ambos parecía una hoja en blanco esperando la tinta de sus decisiones. Pedro miró fijamente a su padre, una mezcla de esperanza y miedo reflejados en sus ojos. ¿Estamos listos para dar ese paso? Las palabras resonaron, creando una nueva tensión en el ambiente. La respuesta al desafío que ambos sentían se acercaba, mientras sus corazones latían al unísono, igualmente ansiosos por un futuro que parecía estar al alcance de la mano. «¿Qué tipo de proyecto tienes en mente?», preguntó Juan, su voz entrecortada por la curiosidad y el miedo a la vez. Pedro sintió que su corazón latía con fuerza. No había realmente pensado en los detalles, pero esa necesidad de plasmar su visión era abrumadora. Aquel instante se transformó en un punto de inflexión que podría definir su relación, su futuro. Pedro se tomó un segundo para reflexionar. Los días pasados habían sido una tormenta emocional, pero la idea de emprender un nuevo camino con su padre era también un rayo de luz. Podríamos restaurar motores antiguos y convertirlos en piezas únicas. Yo siempre he soñado con darle nueva vida a algo que está a punto de ser desechado. Sería un símbolo de cambio, de renacimiento. La mirada de Juan ardía con interés. «Eso podría ser una forma de unir nuestras experiencias», dijo, empezando a esbozar sonrisas que no aparecían desde hacía tiempo. «Podría enseñarte lo que sé, y tú podrías traernos una perspectiva fresca, más moderna». La chispa de la idea creció, envolviéndolos en un espacio donde antes solo existía tensión. Ambos comenzaron a bosquejar lo que ese proyecto podría significar. No solo un trabajo, sino también una forma de sanación mutua. Era un camino que los podría llevar a establecer un nuevo legado, uno que trascendiera sus miedos. Mientras hablaban, algo cambió en el ambiente del taller. Las herramientas desordenadas en las mesas ya no parecían símbolos de abandono, sino aliadas en la creación de un futuro que ambos deseaban. Sin embargo, la duda aún persistía. El camino hacia la realización de su proyecto no sería fácil. «Debemos ser realistas», intervino Juan, su voz ahora cargada de seriedad. «No será un paseo fácil. Además de aprender juntos, necesitaremos recursos, tiempo, espacio. Y por supuesto, deberíamos evaluar si los motores tienen valor en el mercado actual.
Las palabras de su padre resonaron en la mente de Pedro. La idea era tentadora, pero también había un abismo de incertidumbres que podían llevarlos a fracasar. Cada paso requeriría un compromiso genuino de ambas partes, y la posibilidad de decepcionar al otro estaba presente en cada rincón de su propuesta. ¿Cómo sabré si estoy preparado para esto?, pensó Pedro, mientras evaluaba sus propias inseguridades. Había pasado tanto tiempo sintiendo que sus decisiones siempre serían miradas con recelo por Juan, que cada palabra se convertía en un desafío personal. Quizás deberíamos establecer un pequeño plan de acción, sugirió Pedro, intentando dar forma a sus pensamientos. Podríamos empezar con un motor, probar si realmente podemos trabajar juntos. Después de todo, creo que sería un buen riesgo si encontramos el equilibrio. Juan asintió, y en su rostro se formó una mezcla de admiración y respeto hacia su hijo. La idea de abordar el proyecto de manera escalonada parecía justa. De acuerdo, una prueba, un motor. Empecemos con eso antes de soñar en grande. Ambos compartieron un momento de silencio en el que su respiración crujía contra la luz tenue del taller. Una unión inesperada pero poderosa comenzaba a florecer entre ellos. Sin embargo, habían detectado que no podían ignorar la brecha emocional que aún existía. Aquellos sentimientos no resueltos podrían surgir en cualquier momento y desestabilizar la relación que estaban intentando reconstruir. Antes de que Pedro pudiera pensar en un siguiente paso, Juan se detuvo, un gesto de inquietud cruzando su rostro. «Esperen un momento», murmuró, como si acabara de darse cuenta de algo esencial. «Hay algo que nunca te he contado, algo relacionado con la venta de nuestra casa y el auto. Puede cambiar todo lo que hemos hablado». Las palabras de su padre estaban cargadas de un peso que Pedro no entendía aún. Pero la promesa de una revelación lo mantuvo al borde de su asiento, ansioso por descubrir cuál era ese secreto que amenazaba con alterar el curso de su arriesgada travesía. La atmósfera en el taller se tornó densa. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era habitual en él evitar confrontaciones emocionales, pero en ese momento sabía que la apertura de su padre podría cambiarlo todo. «¿De qué se trata, papá?», preguntó, intentando controlar su impaciencia, armándose de valor para escuchar lo que podría ser una verdad devastadora o una oportunidad inesperada. Juan tomó aire, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera un ladrillo más en el muro que había construido entre ellos. «La venta de la casa», comenzó, mirando hacia el suelo, «no fue solo por la situación financiera. Hay algo más. El edificio tenía una historia que nos ataba, y al venderla siento que he perdido parte de mi propio pasado. Pero también representa una oportunidad que no he sabido cómo manejar». Pedro se sintió dividido. Por un lado, el deseo de comprender la perspectiva de su padre lo impulsó hacia adelante. Por otro lado, la revelación hacía eco de un dolor que había sentido durante años. «¿Y qué hay del auto?», preguntó. «Lo vendí para reunir capital y en parte porque ya no lo podía mantener. Pero también porque era un recordatorio de momentos que no he podido dejar atrás. Sin embargo, tal vez sea un nuevo comienzo para ambos», dijo Juan, levantando la vista y atrapando la mirada de su hijo. «Quizás podamos convertir ese capital en algo significativo». Para Pedro, la idea de utilizar el dinero de la venta como semilla para su proyecto lo intrigaba. Sin embargo, también le hacía cuestionar el balance emocional que tenía con su padre.
¿Era esto un acto de redención o simplemente una manera de desplazar su dolor? La confusión hervía en su mente. ¿Qué clase de motores podríamos restaurar? ¿Hay suficiente dinero para comenzar? Las preguntas se arremolinaban dentro de él, reflejando su incertidumbre y su necesidad de control. La conversación parecía ir en una dirección que no podía prever. Y pese a las ganas de avanzar, una parte de él dudaba de la capacidad de su padre de seguir adelante. «Podríamos empezar con un motor antiguo que tengo en el garaje de la casa», sugirió Juan, entusiasmándose un poco. «Es un modelo que adquirí mucho antes de que nacieras. Creo que puede tener su valor si le damos el cuidado adecuado. Ellos no solo estarían restaurando un motor, estarían recuperando su historia». Esa idea le dio a Pedro un nuevo sentido de propósito. «Está bien, hagamos eso. Pero, ¿cómo vamos a equilibrar nuestras diferencias mientras trabajamos juntos? Necesitamos ser claros sobre nuestros roles», insistió Pedro, sintiéndose impulsado a establecer parámetros que evitaran una nueva fractura. «Comencemos por definir qué espera cada uno de este proyecto. Y mientras trabajamos en ello, será también una oportunidad para abrirnos», respondió Juan, un fuego resurgiendo en su voz. «Si tenemos éxito, podría ser un símbolo de algo más grande que nosotros mismos». En ese momento, algo en Pedro se revitalizó. La idea de un proyecto que no solo implicaba trabajo manual, sino un viaje emocional, despertó una convicción en él. Si bien había un camino lleno de obstáculos para llegar a ese punto, la posibilidad de un renacer personal lo alentaba. Un nuevo enfoque basado en la aceptación de su historia compartida parecía formar un cimiento sólido. La casa puede estar vendida, pero nuestro legado no necesita desaparecer, dijo Pedro, su tono más seguro. Este proyecto puede ser el puente que nos una. Sin embargo, a medida que hablaban, Pedro no podía evitar cuestionar lo que podría surgir de los secretos del pasado de su padre. Sentía que había muchos hilos sueltos que podrían desencadenar nuevos conflictos. ¿Podrían realmente reconstruir sus relaciones y sus vidas individuales sin enfrentar los miedos que los habían separado en primer lugar? Mientras la conversación continuaba fluyendo hacia el futuro, la inminente revelación de otros secretos poseía el potencial de reescribir el rumbo de su vínculo. La pregunta sobre el valor emocional de cada motor se volvía cada vez más pertinente. ¿Y qué pasará cuando realmente empecemos a rascar en la superficie de nuestro pasado?, pensó Pedro. La inquietud regresó a su mente, un eco persistente que le decía que la verdad podría ser un motor todavía más potente que cualquiera que pudieran restaurar. El futuro les esperaba lleno de posibilidades, pero tal vez también de revelaciones incómodas. La verdadera prueba estaba por venir. Pedro se sintió extraño mientras las palabras de su padre resonaban en su mente. La promesa de un proyecto juntos era atractiva, pero cada iniciativa despertaba en él no solo esperanza, sino también el miedo a lo desconocido. La idea de adentrarse en el garaje y abordar el motor antiguo lo conectaba de nuevo con su infancia, y cada recuerdo lo arrastraba hacia una mezcla de nostalgia y desconfianza. Decidido a no dejarse llevar por las dudas, Pedro salió del taller y se trasladó al garaje. La penumbra del espacio contenía más que polvo y escombros. Guardaba fragmentos de su historia familiar, memorias que desearía poder exhumar sin dolor. Se detuvo frente a la puerta cerrada del garaje, sintiendo cómo cada uno de sus pensamientos meditativos se agitaba dentro de él. Era hora de enfrentar lo desconocido,
un acto no solo físico, sino existencial. Al abrir la puerta, el olor a metal y aceite lo invadió. Allí estaba, el viejo motor, cubierto por una lona polvorienta que parecía haber protegido no solo una máquina, sino una parte crucial de su legado. Pedro respiró profundo, decidiendo que el primer paso era evaluarlo. Se acercó y al levantar la lona, se sintió abrumado por la imagen de algo que podría ser rescatado. Comenzó a inspeccionarlo, y mientras lo hacía, recordó las historias que su padre solía contarle sobre aventuras pasadas. Conversaciones que él había dejado perder entre el ruido del desinterés juvenil. Se dio cuenta de cuánto había anhelado esas conexiones profundas y emotivas con Juan, aunque nunca se lo había permitido. En medio de la exploración, se preguntó si esta era su oportunidad de restaurar más que un motor. Quizás estaban a punto de reconstruir su historia familiar. Tardó un instante en decidirse a buscar a su padre. Al regresar al taller, lo encontró aún en el mismo lugar, indeciso también. «¿Qué piensas que debemos hacer primero?», preguntó Pedro, esta vez con voz firme, eligiendo valorar el trabajo en equipo sobre la desconfianza. «Primero debemos limpiar y ver qué piezas necesitan ser reemplazadas. Después, pensar en cómo podemos modernizarlo sin perder su esencia», respondió Juan, mirando a su hijo con un nuevo brillo en los ojos. Era un momento de conexión genuina, como si ambos estuvieran construyendo algo más que un motor. Se estaban reconstituyendo mutuamente. Se pusieron a trabajar. Cada tornillo que desenroscaban y cada parte que reparaban era un acto simbólico de lo que esperaban lograr juntos. Las conversaciones comenzaron a fluir de manera más natural, dejando al descubierto partes de uno y otro que habían estado ocultas por años. Existía un frágil equilibrio de confianza, y cada risa compartida era un ladrillo en la reconstrucción de su relación. Sin embargo, mientras Pedro se concentraba en el lado mecánico del proceso, mantenía alerta su intuición. Su padre parecía haber dejado escapar la tensión de su pasado, pero había algo en su expresión que lo inquietaba. La inseguridad se colaba en sus pensamientos. ¿Realmente está dispuesto a dejar todo lo que dejó atrás? Al finalizar el día, ambos se sentaron sobre el motor, cansados pero satisfechos. Habían hecho avances, pero las sombras de la historia de Juan aún danzaban entre ellos. El ruido del taller se había sustituido por una tranquila reflexión. Pero Pedro no podía sacudirse la sensación de que algo más permanecía sin resolver. «Hay algo que me gustaría preguntarte», empezó, mirándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Tu historia, todo lo que viviste antes, aún parece estar presente. ¿Qué hay de las sombras que dejaste al vender la casa?». La pregunta flotó en el aire, y una chispa de ansiedad se encendió en el rostro de Juan. El silencio que siguió se hizo denso, y algo le decía a Pedro que estaba a punto de adentrarse en un terreno fértil de revelaciones. La incertidumbre lo apretó, al mismo tiempo que inflamaba su deseo de comprender. Pero una cuestión inminente permanecía en su mente. ¿Las verdades ocultas acercarían o separarían a padre e hijo aún más? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Pedro no podía escapar de la inminente confrontación entre su miedo a lo desconocido y su necesidad de sanar. ¿Sería esta la chispa que encendería un nuevo motor en su relación? ¿O el último golpe en una serie de conflictos acumulativos? La respiración de Juan se tornó profunda y entrecortada. Pedro observó las líneas de su rostro, marcadas por años de experiencias reprimidas.
Cada momento de silencio entre ellos parecía cargar con un peso que ambos llevaban de manera invisible. La pregunta de Pedro había abierto una compuerta, y su padre, a pesar de su gran deseo de hablar, permanecía atrapado en un laberinto de emociones. «Es complicado», empezó Juan, su voz apenas un susurro. Pedro sintió que sus palabras eran como esquirlas disparándose en el aire. La conclusión a la que había llegado su padre lo sorprendió en su esencia. Había algo en el pasado que no solo afectaba a Juan, sino que también influía en él, como si las decisiones tomadas anteriormente resonaran en su propia vida. «Necesitamos saberlo», insistió Pedro, viéndose impulsado por una mezcla de curiosidad y la creciente necesidad de entender. «No podemos avanzar si hay cosas que han quedado en el aire». Juan levantó la mirada. Una chispa de determinación comenzó a iluminar sus ojos. Con un ligero temblor de sus manos, comenzó a narrar los días tristes después de vender su casa. No solo fue un lugar físico, era el símbolo de lo que perdimos. Cada rincón guardaba memorias, no solo las malas, sino las bellas también. La voz del hombre se nubló, y Pedro sintió compasión por su dolor. Mientras hablaba, la sensación de estar al borde de un precipicio envolvió a Pedro. Las palabras de su padre eran un arrebato, una mezcla de nostalgia y arrepentimiento por no haber compartido esos momentos con él, en un intento de preservarlo de la tristeza. Pero Pedro necesitaba saber más. Sabía que enfrentar las verdades era lo único que podía restaurar el vínculo que anhelaba. ¿Nos hubieras dejado quedarnos? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La pregunta surgió bruscamente, como una punzada. Andar sobre la línea entre la ira y la comprensión era una danza compleja, peligrosa pero necesaria. Juan abrió la boca, pero la verdad se le atascó en la garganta. En ese silencio, el pasado se hizo tangible, como un parásito que había crecido a lo largo de los años. Un hecho que continuaba interfiriendo en su presente. Pedro se encontró en medio de una tormenta emocional, demasiado decepcionado por la resistencia de su padre a abrirse. Era hora de tomar el control de la conversación. Sentía que debía desentrañar no sólo lo que Juan había enfrentado al tiempo de la venta, sino también cómo esas decisiones afectaron no sólo su relación, sino su vida entera. ¿Qué te detuvo para ser sincero conmigo, papá? Has estado arreglando motores mientras permitías que el nuestro se descompusiera. Las palabras se deslizaron de su boca, cargadas de una verdad que él mismo había temido enfrentar. El semblante de Juan se tornó severo. No quise que cargaras con esto. Era mi batalla, no la tuya. Era una defensa, pero Pedro lo escuchaba desde una perspectiva diferente. Comprendía que en su deseo de proteger a su hijo, Juan había construido una muralla de dolor y distancia. En ese instante, Pedro sintió que una parte de él moría mientras otra empezaba a renacer. La verdad no era moneda de cambio, sino un ladrillo para construir algo nuevo. Ante un futuro incierto, su voz se hizo más firme. No puedo dejar que el pasado decida quiénes somos ahora. El impulso de continuar la obra del motor se hizo palpable en cada rincón de su ser. Rescatarlo significaba enfrentar no sólo la historia de su padre, sino también la suya propia. Cuando se sumergieron nuevamente hacia el viejo motor, Pedro aplacó las dudas que dinamitaban su resolución. Se integró completamente en la tarea, deseando que cada movimiento de sus manos forjara un nuevo camino hacia la conexión. La promesa de un renacer personal permeaba el espacio, pero a medida que desarmaban cada pieza,
La ansiedad invadía nuevamente su mente. «Lo que está roto puede arreglarse», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Pero la pregunta que lo martillaba dentro era clara. ¿Podrían ellos, como padre e hijo, hacer lo mismo con la frágil estructura de su relación? La noción lo asediaba, y se confiaba en que, en esta búsqueda de sanación, encontrarían no solo la esencia del motor, sino también su propia humanidad. El día llegó a su fin, y mientras las luces del garaje se apagaban, una nueva inquietud se formó en el pecho de Pedro. Sin las almohadas de papel que alguna vez lo protegieron, se enfrentaba al verdadero desafío: reconciliar sus esperanzas con las verdades ocultas. La inquietud se enroscó a su alrededor, mientras las sombras del pasado parecían exigir una última confrontación, un nuevo comienzo que aún colgaba en el aire. La profunda conexión entre padre e hijo se había reactivado, pero ahora el camino hacia el entendimiento estaba pavimentado con preguntas más difíciles. ¿Qué otras sorpresas aguardaban en el horizonte? ¿Y qué impacto tendrían sobre el nuevo vínculo que habían comenzado a forjar? Pedro se sintió atrapado en un vaivén emocional, mientras intentaba enfocar su mente en el viejo motor. Cada pieza que desarmaba parecía representar una parte de sí mismo, un fragmento de la historia que llevaba guardada, un símbolo de lo que deseaba reconstruir. Mientras trabajaba, sus manos temblaban, no solo por la tensión de la tarea, sino también por la creciente presión de su propia introspección. La tensión en el garaje se sentía palpable. La luz tenue reflejaba las sombras de un pasado no resuelto. «Lo que está roto puede arreglarse», repitió, como un mantra que buscaba dar sentido a la confusión interna que lo asediaba. Sin embargo, en el fondo, sabía que el desafío era mayor que generar un nuevo enfoque para el motor. Se trataba de su relación con Juan, de las historias ocultas que habían quedado atrapadas entre las piezas oxidadas de su vida. Mientras desarmaba el motor, una revelación comenzó a gestarse en su mente. Cada tornillo que retiraba lo acercaba más, no solo a los mecanismos del motor, sino a los hilos invisibles que ataban su historia familiar. Comprendía que la conexión con su padre era un motor propio, un sistema complejo que necesitaba ser examinado cuidadosamente. «¿Qué más has guardado, papá?», se preguntó a sí mismo al recordar la resistencia de su padre a abrirse. No era solo el dolor por la casa vendida lo que cargaba Juan, sino un peso mayor: el miedo a quedarse sin la protección que su papel de padre le había otorgado durante años. Era un ciclo, una transmisión generacional de emociones reprimidas que estaba decidido a romper. «¿Por qué no se lo dije antes?», repetía internamente, dándose cuenta de que su propia vida había sido un eco de decisiones que no había tomado, de caminos no explorados. La insatisfacción en su trabajo de oficina, el deseo de ser músico, o incluso el miedo de abrirse al amor, eran solo resultados de esa muralla emocional construida por su padre. Pedro detuvo su trabajo por un instante. La perspectiva era abrumadora, pero había algo liberador en reconocer su propia verdad. La comprensión de que la culpa y el miedo heredados podían transformarse en fuerza era un concepto nuevo y refrescante. Sintió que el poder de cambiar estaba en sus manos. Si podía entender a Juan, también podría entenderse a sí mismo. Decidido a avanzar, se volvió hacia su padre, cuya mirada permanecía fija en las piezas del motor, aún lidiando con su propia tormenta interna. «Papá, este motor no es solo un montón de piezas viejas. Es una metáfora de lo que somos. Podemos arreglarlo, pero tenemos que ser honestos sobre lo que hay en él».
dijo, con una determinación que resonó en el espacio. Juan lo miró, finalmente reconociendo la profundidad de la conexión que estaban comenzando a restablecer. Pedro veía en su padre un espejo, reflejando las luchas, los miedos y también las oportunidades de un futuro mejor. La conversación se tornó esencial. Cada palabra era un paso hacia la comprensión mutua. Hablaron de la venta, de las razones que habían motivado a Juan y de las responsabilidades que había sentido como padre, pero también de los sueños que había dejado de lado. Mientras la noche avanzaba y las herramientas se apilaban, la tensión se fue desvaneciendo. Cada respuesta a las preguntas profundas de Pedro desnudaba la fragilidad de la figura paterna, la naturaleza de una relación que había sido invisible durante tanto tiempo. De repente, una nueva idea lo golpeó como un rayo. Si vamos a reconstruir el motor, nosotros también debemos enfrentarnos a las piezas que hemos ignorado. La revelación lo llevó a una conclusión contundente. No puedo seguir siendo quien era. Si quiero ser un buen padre, no puedo esconderme detrás del dolor de mi pasado. Con este nuevo enfoque definido, la pregunta ahora era cómo llevar a cabo esa transformación, no solo con Juan, sino también consigo mismo. Sin embargo, en el aire flotaba un nuevo dilema. ¿Sería capaz de evitar los mismos errores con los que había crecido? La línea entre el pasado y el futuro no solo se empezaba a difuminar, se presentaba como un todo. «Vamos a hacerlo juntos, papá. Comencemos por las bases», instó Pedro, sintiendo el fuego de un nuevo propósito encenderse en su interior. La noche aún era joven, y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, un profundo sentido de renovación invadía el garaje. Pero en el fondo, Pedro no podía evitar preguntarse, más allá de este momento, ¿qué lazos ocultos seguirían quedando por descubrir entre ellos? La respuesta no tardaría en llegar, pero podría llevar sus emociones al límite. Pedro se quedó contemplando el motor desmembrado, su mente en un torbellino de ideas. Había sido un momento importante, pero la tarea de reconstruir, tanto el motor como su relación con Juan, no se limitaba a un solo diálogo. Se requería acción y compromiso continuos. La imagen que se había formado en su mente era clara. Ambos debían embarcarse en un proceso de sanación mutua. Pero, ¿cómo comenzar sin tropiezos? La incertidumbre lo llevó a empezar a formular un plan. Se dio cuenta de que no solo necesitaba abrirse con su padre, debía enfrentarse también a sus propias limitaciones y temores. La música que siempre había querido crear se alineaba con ese llamado interior. Decidió que era el momento de intentar componer una canción, un vehículo a través del cual pudiera expresar sus emociones más profundas. Quizás no lo haga bien en un principio, pero es un comienzo, se dijo a sí mismo mientras memorizaba la melodía que rondaba su cabeza. La idea de escribir y tocar para su padre, de exponer sus vulnerabilidades a través de la música, le parecía aterradora, pero liberadora. La posibilidad de que esa instancia se transformara en un puente entre ellos empezaba a cobrar forma. «Esto podría ser la pieza que falta», pensaba, sintiendo una chispa de esperanza en su interior. A medida que se adentraba en esta nueva etapa de su proceso, decidió que no podía hacerlo solo. Quería incluir a Juan, no solo para reparar su relación, sino también para involucrarlo en su mundo. De esta manera podría comprender la complejidad de sus luchas y sueños. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Estaría Juan dispuesto a escuchar? Con una determinación renovada, se acercó a su padre. «Papá,
quiero mostrarte algo en lo que estoy trabajando. Creo que podría significar algo para nosotros dos, dijo Pedro, su nerviosismo palpable. La mirada de Juan vaciló entre la curiosidad y la incertidumbre. ¿Una canción? Pensé que preferías las herramientas, replicó con una leve broma, aunque su seriedad no se ocultaba del todo. Sí, pero esta vez no es solo una canción, es una parte de mí que quiero compartir. Quizás sea el primer paso para abrirnos más el uno al otro. Si bien la respuesta de su padre en ese momento fue un simple asentimiento, Pedro sintió que había colocado la primera piedra para construir un nuevo camino. Las noches siguientes estaban llenas de acordes, letras y una vulnerabilidad que comenzaba a fluir. Pedro no solo escribía sobre su dolor, sino también sobre la esperanza, la búsqueda de sus raíces y el deseo de transformación. Se sintió vivo al encontrar su voz, engrosando la conexión con su historia personal, y al mismo tiempo con su padre. Juan observaba silenciosamente, a menudo desplazándose por el garaje, preguntando curiosidad por ciertos acordes y lo que significaban. En esos momentos comenzaron a formarse diálogos nuevos, a construir un puente que nunca antes había existido entre el padre y el hijo. Con cada ensayo, Pedro pudo sentir más de cerca la lucha interna de su padre. Juan, por su parte, looked as if he were revisiting ghosts of his past and emotions he dared not confront. La presión de ser un padre, el miedo de perderse a sí mismo en el camino y, sobre todo, el arrepentimiento por los sueños no cumplidos se convirtió en un punto de reflexión recíproco. Pero a medida que los días pasaban y las canciones tomaban forma, lo que parecía un proceso liberador comenzó a tornarse en algo más profundo. Con cada nota, Pedro sentía que lo que revelaba a su padre abría puertas que podrían ser difíciles de cerrar. Seal was a thrilling yet terrifying realization that the process would demand even more from both of them. A confrontation not only with the past, but with the uncharted territories of their futures. Finalmente, surgió un dilema crítico. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar lo que podría salir a la luz? Para desmantelar no solo el motor en el garaje, sino la historia que llevaban consigo. Pedro iba a tener que encontrar un equilibrio entre la vulnerabilidad y la protección de su corazón. La pregunta se cernía en el aire, esperando una respuesta. El momento se acercaba. Su primera presentación sería en una semana. ¿Estás listo para lo que viene?, le preguntó a su padre, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Juan se detuvo, mirando a su hijo con una intensidad que indicaba que la verdad ya no podría ser ignorada. La mirada de sorpresa en su rostro hizo que Pedro sintiera una presencia de lo desconocido, y un leve escalofrío de anticipación recorrió su espalda. ¿Qué verdades estarían listas para salir a la luz? La noche del evento llegó, y el garaje que una vez había sido un refugio de soledad se convirtió en el escenario de su transformación. Pedro se sintió nervioso mientras ajustaba su guitarra. Los acordes que resonaban en sus oídos reflejaban lo que había vivido en las últimas semanas. Los ensayos habían creado una conexión que había estado ausente durante demasiado tiempo, y los ecos de su historia compartida flotaban en el aire como un regalo ansiosamente esperado. Juan, sentado al fondo del garaje, observaba con orgullo y nerviosismo. Había presenciado el renacer de su hijo, pero su propia lucha con el dolor del pasado no podía ser ignorada. Sabía que esta noche era más que un simple show. Era su oportunidad para dar un paso hacia la sanación, para ser un aliado
en vez de un obstáculo. Cuando Pedro empezó a tocar las primeras notas, su voz rompió el silencio, llenando el espacio con una sinceridad desgarradora. La letra hablaba de sus miedos, de las sombras que ambos enfrentaban, y sobre todo, de la esperanza que brotaba de la dificultad. Al mirar a su padre, vio en sus ojos un destello de reconocimiento, una oleada de emociones que no se habían permitido sentir antes. La música era su puente, una conexión palpable entre el dolor y la posibilidad. A medida que tocaba, una revelación profunda surgió en Pedro. Se dio cuenta de que, aunque había estado tratando de sanar a su padre, era él quien estaba sanando. Cada letra, cada acorde, era un grito mudo que resonaba con el eco de su propia historia. No solo estaba reparando el motor que simbolizaba sus vidas, sino que estaba encendiendo el fuego que había estado apagado entre ellos. Juan sintió el peso de las palabras de su hijo. Cada verso se clavaba en su corazón, revelando las inseguridades que había escondido bajo capas de orgullo y temor. Le costó aceptar lo que había hecho el pasado, el tiempo desperdiciado y la distancia que había dejado caer entre ellos. Pero en ese momento, mientras Pedro cantaba, entendió que lamentarse no era suficiente. Debían avanzar juntos. La presentación culminó con un aplauso que resonó como un mantra de aceptación. Pedro sintió que la euforia lo invadía, y al mirar a su padre, vio lágrimas en sus ojos. La reacción de Juan lo conmovió profundamente. Nunca había imaginado que su padre pudiera abrirse de tal manera en un momento como este. Instintivamente se acercó y se abrazaron. Un gesto cargado de significado que selló su compromiso mutuo con el cambio. Después de la actuación, se sentaron en el garaje nuevamente, esta vez sin las tensiones que antes los habían atormentado. Lo que siguió fue una conversación sincera. Juan habló de sus propios sueños, de su frustración como mecánico que alguna vez había aspirado a ser más. Compartió recuerdos de su padre y de las lecciones que había aprendido, lecciones que había transmitido a Pedro sin darse cuenta. La verdad los envolvía, y cada confesión lo llevaban más cerca de la conexión que por tanto tiempo habían anhelado. Inspirado por la autenticidad que había comenzado a florecer entre ellos, Pedro decidió que, además de restaurar motores, también se dedicarían a restaurar su legado familiar. Se propusieron abrir un pequeño taller donde pudieran trabajar juntos, no solo reparar vehículos, sino también compartir sus historias, crear un espacio de aprendizaje y, sobre todo, un lugar donde otros pudieran sanar y encontrar su voz. El siguiente paso ya no era solo una idea, era un proyecto concreto que los unía. Juan, sintiendo una confianza robusta, sugirió que comenzaran con una comunidad, reuniendo a jóvenes que quisieran aprender mecánica. La emoción envolvió a Pedro. Su pasión comenzaba a tomar forma en un legado significativo. A medida que pasaban los días, la nueva dinámica entre ellos se transformó en una sinfonía de trabajo en equipo. Aprender juntos significaba enfrentar sus miedos, desafíos y esperanzas compartidas. La sanación se convirtió en la tinta con la que escribían su historia. Un capítulo donde las sombras del pasado se transformaban en luz. Mirando hacia el futuro, tanto Juan como Pedro entendieron que había muchos motores por restaurar, pero también era el momento de reescribir su historia familiar. Conscientes de que el camino estaría lleno de obstáculos, estaban decididos a tomarlo, no solo como padre e hijo, sino como socios en un viaje de autodescubrimiento, sanación y transformación. Así, el garaje,
que había sido un lugar de tristeza, se convirtió en un taller de sueños renovados, una casa llena de risas y música que resonaba con cada proyecto que emprendían juntos. Había mucho por hacer, muchas partes por ensamblar, tanto en el motor como en su relación. Pero en cada giro de la llave, en cada motor que restauraban, sentían que estaban afianzando un nuevo legado, uno que prometía más que solo amor. Prometía renovación. La historia de Juan y Pedro se convertía en un ejemplo de que el verdadero éxito reside no solo en logros externos, sino en el crecimiento y la conexión entre las personas. Habían enfrentado sus miedos, desmantelado su pasado, y con cada paso cimentaban un presente robusto y un futuro prometedor. Con sus corazones alineados y sus visiones floreciendo, estaban listos para lo que vendría. La historia había llegado a su fin, pero el viaje estaba apenas comenzando. Ahora, si deseas seguir siendo parte de estos momentos emotivos y transformadores, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas como tú. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesiten ver esta conclusión es esencial. Este es el momento de mostrar tu aprecio. No esperes ni un segundo más.